Por si algún despistado se ha colado en la sala sin saber muy bien qué es eso de los disruptores endocrinos, que más de uno puede haber o que haya venido arrastrado por algún amigo o familiar que haya dicho, vente, que es súper interesante, pues voy a contar un poquito de qué va esta historia. ¿Qué sucede? Pues muy recientemente, no tanto quizá, porque esta noticia, por ejemplo, es de 2011, van apareciendo cuestiones como la implicación de algunos agentes ambientales sobre la salud humana. En este artículo, por ejemplo, se hablaba de la leche materna, que es precisamente una de las vías a través de las cuales las madres transmiten cierto tipo de contaminantes a sus hijos. Otros artículos, por ejemplo, hablan de cómo se detectan sustancias químicas incluso en la sangre menstrual, que es algo que se empieza a investigar ahora, por ejemplo. Y un tema que nos preocupa, como no, por el tema de la infancia, de por qué los niños se ven tan expuestos. Una de las fuentes son precisamente los juguetes, en los que podemos encontrar unos cuantos disruptores endocrinos. Pero, ¿qué significa esta palabra? Que queremos que cada vez sea más familiar, ¿no? Y no tener que explicando cada 2 por 3, no, es un alterador hormonal, venga, ¿cómo lo llamamos? De una manera o de otra. Bueno, pues lo llamemos como lo llamemos, son sustancias que interfieren en el normal funcionamiento del sistema hormonal, que son capaces de alterar esos patrones de síntesis y metabolismo de las hormonas naturales, que modifican los niveles de los receptores hormonales y que también son capaces de mimetizar o de antagonizar la acción de hormonas endógenas. Si queremos tener una idea un poco más, pues más clara de cómo funcionan, pues nosotros hemos hecho este pequeño gráfico que puede explicar el por qué. ¿Por qué son capaces de interactuar de alguna manera con el sistema hormonal? Pues porque estructuralmente se parecen a las hormonas que nosotros tenemos en nuestro organismo y son capaces de interferir, pues quizá encajándose en esos receptores que hay en la célula, ocupando el lugar que debería ocupar una hormona natural. Y de ahí que tengamos acciones de bloqueo, por ejemplo, impidiendo la acción hormonal propia nuestra, que podamos tener una acción por exceso, que podamos tener una acción insuficiente en nuestro sistema hormonal. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en que modificamos ese balance que tenemos en las hormonas, en estrógenos, andrógenos, progestágenos y hormonas tiroideas, y de ahí derivamos a problemas de tipo reproductivo y hormonal, problemas neurológicos, del sistema inmunológico, problemas cardiopulmonares y distintos tipos de cáncer. Siempre hablamos, y ya he hecho un repaso, Nathalie, de dónde podemos encontrar todo esto y por qué es preocupante. Es preocupante porque prácticamente está en todo lo que nos rodea y entonces identificar esa exposición es complejo. Los encontramos en pesticidas, en algunos pesticidas, no en todos, en los envases de plástico y los recubrimientos de las latas de conserva, en alimentos que contienen ciertos aditivos, algunos metales pesados que podemos encontrar, por ejemplo, en el pescado, en la ropa fabricada con fibras como el poliéster, por ejemplo, los tintes, los juguetes de plástico, los electrodomésticos que contienen retardantes de llama, muchos compuestos perfluorados que se utilizan, por ejemplo, en el recubrimiento de las sartenes, en el teflón antiadherente, y algunos productos de limpieza, de higiene, cosméticos, etcétera. ¿Por qué es tan peligroso? Pues porque tiene algunas características que los diferencian de lo que estamos acostumbrados. En toxicología, pues es más común pensar que a mayor dosis vas a tener un mayor efecto, o que hay un umbral a partir del cual vas a observar un efecto, pero por debajo de ese umbral te puedes estar tranquilo porque no va a suceder nada. Esto no funciona con los disruptores endocrinos, no existe una dosis segura, las concentraciones que se manejan son ínfimas, pero aún así consiguen ese efecto. Hay unas ventanas críticas de exposición, por ejemplo, en el caso del desarrollo infantil, el desarrollo fetal, la lactancia y la pubertad. Hay un efecto cóctel o mezcla que es difícil introducir precisamente en el tema de la legislación. Cuando hablamos de regular estas sustancias, este efecto cóctel complica muchísimo las cosas, porque hacer investigación sobre la actuación de varias sustancias simultáneamente es francamente difícil. Tiene un carácter más latente que inmediato. Una exposición en el útero puede conseguir un efecto sobre el adulto, la misma persona, pero nada adulta, y además puede saltar varias generaciones, con lo cual nos encontramos en algunas investigaciones hasta en la 5ª generación un efecto. Son habitualmente persistentes, tienen características de bioacumulación y pueden tardar décadas en biodegradarse en el medio ambiente, a veces es imposible, y sobre todo el problema que comentábamos, que se encuentran casi en todas partes.
Hace algunos años, nosotros en Fundación Alborada tradujimos un informe que hablaba de un ahorro de 31.000 millones de euros en salud pública en la Unión Europea si se redujera la exposición de la población a estas sustancias. Hoy en día ya se habla de más de 150.000 millones de euros, porque de esto hace ya unos 4 años y aquí uno se queda obsoleto enseguida, ¿no? Pero una de las cosas que decíamos en este informe es, por ejemplo, que 1 de cada 8 mujeres en Europa desarrollará un cáncer de mama a lo largo de su vida, o que la prevalencia de los trastornos autistas es actualmente alrededor de 1 de cada 500, también según algunas fuentes 1 de cada 50, que más de la mitad de la población adulta en la Unión Europea tiene sobrepeso o es obesa. Y es cierto que no se puede culpar, como decía Natalie también, al individuo de ciertas cuestiones, porque hay una responsabilidad colectiva, una responsabilidad de los organismos que regulan, de los organismos que controlan y finalmente también de lo que exigimos como ciudadanía. Yendo un poco al tema de la regulación, en el que tampoco quiero entrar demasiado, ¿con qué nos encontramos, ¿no? O qué es lo que observamos en todo esto? Por un lado, que la información de seguridad de los productos químicos de forma individual consideramos que es inadecuada y que falta muchísima información sobre los efectos sobre el desarrollo humano, que los procesos para regular o prohibir productos químicos son muy lentos y son décadas las que van desde el momento en que empieza a haber una investigación suficiente hasta que una sustancia determinada se puede regular, que a veces hay grandes lagunas, que estos productos se analizan uno por uno, de forma que cuando restringes una sustancia, a lo mejor tienes una muy similar de la que podrían suponerse efectos parecidos, pero no puedes regularla. Y eso también dificulta muchísimo el tema de la normativa. Y por último, el efecto mezcla, es decir, que aunque ya se está estudiando mucho en efecto mezcla, todavía seguimos teniendo el problema de que las regulaciones actuales consideran las sustancias de una en una. Claramente no vivimos en un laboratorio, no vivimos en una burbuja y la cantidad de sustancias a la que estamos expuestas pues es muy numerosa y actúan a veces sinérgicamente y otras veces no lo sabemos. Esta es un texto, un extracto del texto de Late Lessons from Early Warnings de la Agencia Europea del Medio Ambiente, en el que se habla de que en ese contexto de incertidumbre científica que a veces rodea el problema de los disruptores endocrinos, los responsables de tomar las decisiones se enfrentan a un reto singular en sopesar oportunidades frente a riesgos. Esto es una realidad. El principio de precaución, que es a lo que siempre llamamos cada vez que estamos en foros como este, puede ayudar a una mejor elección. Requiere acciones orientadas a prevenir esos daños potenciales antes de que la probabilidad o la intensidad del impacto de la innovación se hagan patentes. Esta declaración de Berlemont, por ejemplo, de la que os voy a hablar sobre disruptores endocrinos, fue una declaración de 89 científicos en junio de 2013 que explicaron en 10 puntos su preocupación ante lo que estaba sucediendo a nivel europeo en relación con los disruptores endocrinos. Hablaban de que la prevalencia de enfermedades endocrinas ahora mismo es la más alta, o era la más alta en 2013, y que continúan incrementándose en la Unión Europea, que se reforzaba la idea de que había factores ambientales detrás, que la fauna salvaje en Europa también está afectada por disruptores endocrinos, que es algo de lo que nosotros no solemos hablar, pero es una realidad que también está ahí y que de hecho está en el origen de cómo se descubrieron estas sustancias. La evidencia experimental en animales y todas las observaciones en humanos muestran que esa exposición durante el desarrollo puede causar daños irreversibles que se hacen relevantes más tarde en la vida de un individuo. Los ensayos toxicológicos que se aceptan internacionalmente no ponen de manifiesto más que algunos de esos posibles efectos hormonales, por ejemplo, que la regulación de las sustancias químicas en la Unión Europea es inadecuada para estos disruptores endocrinos, que hay algunas propuestas por parte de la Unión Europea que todavía no son lo suficientemente protectoras y que hay intereses comerciales de por medio, que ciertos disruptores se descarta o se debería descartar la definición de umbrales, como hemos hablado, y también que es necesaria mucha más información en general. Por lo tanto, este grupo de científicos pedían a la Comisión Europea implementar un régimen regulatorio para disruptores endocrinos basados en principios científicos sólidos. Esto es un pequeño resumen de qué ha sucedido con la regulación, aunque quizá se lo dejo a Koldo. Lo voy a dejar a Koldo para no alargar demasiado.
Solo decir que ha habido muchas idas y venidas en el tema de regulación de disruptores endocrinos, que a pesar de que tenemos el reglamento REACH, que es fantástico en la Unión Europea y del que nos podemos sentir muy orgullosos, y que es de los más avanzados que hay en el mundo actualmente, pues sigue teniendo algunas lagunas y cosas que son muy mejorables. De momento, lo que pedimos, por ejemplo, desde el grupo EDC Free Europe, que es uno de los grupos de los que formamos parte, tanto Fundación Alborada como Ecologistas en Acción, son 8 requisitos para una estrategia en disruptores endocrinos. Entre ellos pues es un resumen de esos 8 puntos que podéis encontrar si buscáis en EDC Free Europe, encontraréis esta propuesta, hablando de que la salud pública debería ser la piedra angular de esa nueva estrategia, de que debe haber más concienciación pública, una mejor regulación con más control, sobre todo, porque es cierto que hay regulaciones que ya están allí, pero falta el tema del control, que debería reducirse esa exposición con sustitución de las sustancias más nocivas, acelerar los ensayos, los estudios de cribado y de identificación, ir hacia una economía circular limpia y un medio ambiente no tóxico, que el mercado europeo debería ser un líder realmente aportando soluciones innovadoras en este problema, porque el resto del mundo nos está mirando, y que es necesario monitorizar todos los efectos globales en salud y medio ambiente. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Pues este es nuestro proyecto, que no te alteren las hormonas, y el único punto en el que voy a detenerme es precisamente en la campaña Mi ciudad cuida mis hormonas. Esta campaña, a ver, no sé si... Ahí estamos. Esta campaña que comenzamos hace ya unos 4 años con la colaboración de Ecologistas en Acción. De hecho, empezaron ellos. Siempre les doy el crédito porque lo tienen de haber comenzado el impulso de la protección a nivel de municipios. Nosotros nos sumamos un poco después y actualmente lleva ya 15 ciudades en España que han aprobado una moción para reducir la exposición a contaminantes hormonales a nivel municipal. Aquí está el listado de las 15 ciudades hasta el momento, algunas de ellas muy, muy recientes. Y entre esas 15 ciudades pues suman como 4,5 millones de habitantes, de los que podemos decir que van a estar un poquito más protegidos en referencia a estas sustancias. En la web de la campaña pues podéis encontrar un mapa que ahora no sale, ahí estamos, mostrando la situación de cada ciudad, las propuestas que han aprobado, la moción concreta, quién ha votado a favor, quién ha votado en contra, todo eso que siempre nos interesa, y sobre todo pues intentamos tener actualizado qué está sucediendo con esas ciudades y cómo están aplicando esos compromisos, en algunos casos ya de hace 4 o 5 años quizá, y otros pues que ha sido hace nada. Entonces, precisamente este foro en el que estamos hoy aquí puede ser un bonito momento de que también ellos puedan lucirse y exponer qué han hecho en los últimos años, cómo se ha traducido esta moción luego a hechos en su ayuntamiento. Y estas son, grosso modo, las 6 medidas que se propone en la moción. En la moción se contempla, por un lado, evitar el uso de plaguicidas en espacios públicos, todo esto, por supuesto, en lo que depende del ayuntamiento. En segundo lugar, fomentar el consumo de alimentos orgánicos, también en los comedores, por ejemplo, dependientes del ayuntamiento. Informar y formar sobre contaminantes hormonales, de forma que toda la sociedad en su conjunto tenga algún tipo de información, pero sobre todo colectivos como los educadores, por ejemplo, los periodistas y otros que pueden, el colectivo médico, por supuesto, que pueden transmitir esa información y que la pueden aplicar en su día a día. El punto cuarto, que es el que quizá más se ha desarrollado aquí y que seguiremos hablando de él con los ayuntamientos, es el promover las compras públicas sin disruptores endocrinos, y sabemos que es una medida muy potente desde la que se puede hacer mucho. El quinto, reducir el tránsito de automóviles, y el sexto, promover la reducción del uso de plásticos. Así como, por supuesto, a esto se añadiría pues, informar a la población periódicamente, pedir a las administraciones estatales, pedir a la Unión Europea pues, un poco más de acción en este tema para reducir la exposición de la población general. Y finalmente, pues algunas fotos de momentos felices en que se firmaba la moción, en que se aprobaba, momentos en Francia, como vemos con algunos alcaldes de ciudades francesas, donde estuvimos hace mes y medio firmando la charte, que llaman ellos, la moción. Y bueno, simplemente animaros a que sigáis, si muchos de vosotros ya trabajáis en esto, pero que sigáis trabajando, porque los frutos se van a ver y los estamos viendo ya en algunos ayuntamientos, algo pues que nos encanta.